Jueves 5 de noviembre del 2020, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNE Noticias. A continuación, nuestros titulares. JNE fiscalizará las encuestas de intención de voto del proceso eleccionario 2021. Elecciones durante pandemia. En el mundo no incrementó contagios por COVID-19, resalta ministra de Salud. El mundo sigue minuto a minuto resultados de elecciones en los Estados Unidos. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará las encuestas de intención de voto del proceso eleccionario 2021. A continuación, los detalles. En el marco de las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones se encargará de la fiscalización y sanción de lo relacionado a las encuestas electorales sobre intención de voto y simulacro de votación. Es importante mencionar que los jurados electorales especiales son los órganos competentes en los procedimientos que se regulan en el reglamento sobre encuestas electorales. Dicho reglamento señala que los informes sobre las referidas encuestas comiciales deben estar visados por el profesional estadístico habilitado para el ejercicio de la profesión. Además, las encuestadoras determinarán la metodología para la realización del estudio. Las investigaciones deben ser presentadas o difundidas en cualquiera de los siguientes medios: prensa escrita, televisión, radio y webs institucionales. Uno de los aspectos más importantes es la ficha técnica para la encuesta sobre intención de voto y simulacro de votación, la cual debe tener el nombre de la encuestadora, número de partida asignado por el Jurado Nacional de Elecciones, financiación y objetivos del estudio, tamaño de la población seleccionada y de la muestra, margen de error y nivel de confianza. Asimismo, el nivel de representatividad de la muestra, el tipo de muestreo aplicado, puntos de muestreo y la fecha de realización del trabajo de campo. Las sanciones y los tipos de infracción están en el reglamento sobre encuestas electorales. Las multas, dependiendo de la falta cometida, van desde las 10 a las 100 unidades impositivas tributarias, así como la suspensión y o cancelación del registro de inscripción de encuestadoras. La ministra Pilar Macetti indicó que en lo que va de la pandemia se han realizado más de una docena de procesos electorales en el mundo y no se han registrado incrementos de contagios de la COVID-19. En los procesos electorales a nivel internacional, en el marco de la pandemia por la COVID-19, no se evidenció un cambio significativo en el aumento de casos de contagios, dijo la doctora Pilar Macetti, ministra de Salud. Hasta el momento, en todos los procesos electorales que se han efectuado fuera de Latinoamérica y hasta los que se han efectuado en Latinoamérica en el contexto de COVID-19, no ha habido hasta ahora un cambio significativo que signifique un aumento de casos en el seguimiento que se está haciendo. Sostuvo que en el caso de Latinoamérica, República Dominicana, Bolivia y Chile no evidenciaron elevaciones significativas de casos por la realización de sus procesos de sufragio. Indicó además que cada país estableció una serie de medidas para evitar que durante la fecha central de votación se genere un escenario apropiado que promueva el contagio de la COVID-19. Y aquí tienen ustedes un análisis que hemos hecho en Latinoamérica, de tal manera que aquí está el tipo de proceso electoral, aquí están los países que han presentado esto y las fechas que se han presentado. En algún momento en Latinoamérica, como la pandemia nos ha llegado después, ha habido países en los cuales ha habido una fecha inicial y como ven ustedes por las fechas iniciales esto ha tomado el momento en que estábamos en mayor dificultad con la pandemia y luego la fecha reprogramada que de acuerdo a cada país ha sido momentos en los cuales la pandemia había disminuido de intensidad. En todos los casos de sufragio se adoptaron medidas sanitarias de estricto cumplimiento para reducir el riesgo de transmisión. La OMPE busca asegurar estadios y coliseos como locales de votación mediante reuniones con directivos de instituciones.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, afirmó que se está buscando asegurar infraestructura deportiva como estadios y coliseos para que puedan servir como locales de votación el próximo 11 de abril. Indicó que a diferencia de otros países, la OMPE tiene una limitación legal respecto a la discrecionalidad para usar cualquier local como centro de votación, debiendo utilizar solo los establecidos dentro del ámbito público y no en el privado. En Arequipa se llegó a un acuerdo con la Universidad Nacional San Agustín y se podrá sufragar en el estadio de la UNSA. Asimismo, Corbeto precisó que se reunió con representantes del Instituto Peruano de Deporte para coordinar la votación en 2 explanadas del Estadio Nacional y en algunos coliseos también. Corbeto señaló que los locales de votación deben cumplir con 3 requisitos: que estén cercados para poder brindar seguridad, que tengan energía eléctrica y cuenten con servicios higiénicos. Asimismo, explicó que vienen desarrollando una estrategia que combina contar con locales abiertos y cerrados, para lo cual viene solicitando la buena voluntad de la empresa privada y de las congregaciones religiosas. El jefe de la OMPE informó que han solicitado a la comunidad religiosa espacios para la realización de las votaciones 2021. A continuación, los detalles. La Oficina Nacional de Procesos Electorales continúa con su arduo trabajo para el éxito de las votaciones del 11 de abril. En este contexto, su titular, Piero Corbeto, indicó que ha solicitado espacios para implementar locales de votación a la comunidad religiosa. También señaló que están en diversos procesos de negociación con empresas privadas para que les brinden áreas adecuadas como estadios, colegios y campos deportivos. El objetivo de esta iniciativa es contar con más locales de votación y evitar las aglomeraciones de los ciudadanos que acudan a las urnas. Corbeto precisó que espera habilitar espacios de sufragio en áreas abiertas y ventiladas, y no solo en centros educativos como tradicionalmente se estila. En el caso del pedido a la comunidad religiosa, espera que presten sus salones parroquiales. Mencionó además que todos los centros de votación tendrán que contar con servicios higiénicos habilitados con agua y jabón, elementos que ayudarán a la asepsia de los ciudadanos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha recomendado a la población ir a votar sin niños en las elecciones del 11 de abril y llevar su propio lapicero como medida de seguridad ante la COVID-19. Como medida de seguridad y prevención frente a la pandemia de la COVID-19, la OMPE recomendó a la ciudadanía no asistir con niños a votar en las elecciones generales del próximo año. La recomendación está contemplada en uno de los protocolos de seguridad y prevención aprobados por la entidad. Según el protocolo para electores, al ingreso del local de votación, se señala que en todo momento el ciudadano deberá usar correctamente su mascarilla y protector facial. También mantendrá el distanciamiento físico de 1,5 metros. Se indica que el elector deberá saber la ubicación del aula donde se encuentra su mesa de votación y el número de orden en la lista de electores. Además, deberá portar su DNI en la mano hasta la emisión de su voto. El elector permitirá que se le mida la temperatura y si esta es mayor o igual a 37 grados centígrados, no podrá ingresar al local. Acto seguido, el personal de la OMPE registrará sus datos para su dispensa posterior. El marco normativo aprobado también indica que de preferencia el elector deberá llevar su lapicero de color azul. Bien, es momento de una entrevista. Vamos a conversar ahora con Enzo Helguera. Él es analista político y experto en temas electorales. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal, Paloma? Qué gusto saludarte aquí para absolver las consultas que tengas desde el estudio. Muchas gracias, Enzo. Y hoy vamos a conversar sobre la masiva postulación de candidatos a las elecciones generales del 2021. Análisis y proyecciones. Todavía no tenemos candidatos, pero sí precandidatos y aparentemente, por lo que vemos, tendremos 24 candidatos presidenciales. Esta es la cifra más alta en los últimos 40 años.
No solamente es la cifra más alta a nivel de cantidad de partidos políticos, sino aparentemente cada uno de estos partidos políticos estaría postulando a uno o más Ujú. precandidatos en el interior de sus partidos. Eso quiere decir que vamos a tener por lo menos o aproximadamente 24 candidatos presidenciales, salvo algún partido termine sin candidato presidencial. Pero esto evidentemente nos va a dar una gran cantidad de opciones y de ideas que, como ya lo había mencionado anteriormente, va a terminar siendo un poco complejo hacer un análisis de 24 candidatos. Así es. ¿Esto es positivo o es negativo, Enzo? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, considero que es negativo para la democracia en sí porque una gran parte de estos partidos políticos, por no decir la mayoría, son vehículos para llegar al poder. Es decir, son partidos fachada o partidos cascarón en donde pretenden o hacen lo posible por cumplir las reglas electorales, pero no hay organización en sí, no hay una vivencia de la militancia política, una organización, y además, si nosotros nos ponemos a preguntar de cara a estos partidos políticos cómo han estado funcionando, qué proyección social han tenido, van a ser muy pocos los partidos que, por ejemplo, podrían respondernos a esa pregunta. Bien, Enzo, ¿cómo hemos llegado a tener esta cifra, esta cantidad de organizaciones políticas? ¿Qué ha pasado en procesos electorales anteriores? ¿Se trata de la flexibilidad de la valla electoral de repente? No, de hecho, la valla electoral hasta las elecciones anteriores para ser partidos políticos era bastante alta. Ujú. Todo lo contrario, nosotros en el Perú, a través de las autoridades electorales, hemos tenido todo un proceso en el cual, por ejemplo, se han eliminado aquellos movimientos locales que antes también se les llamaba partidos políticos, y los regionales evidentemente ya tienen ciertas vallas mayores y más complejas, porque antes podíamos hablar de partidos locales, partidos regionales e incluso partidos nacionales. Entonces, imagínate qué gran cantidad de partidos políticos habían. Sin embargo, ya esa categoría se ha diferenciado. Actualmente, partidos políticos son únicamente aquellos que tienen la vigencia nacional, pero las nuevas normas, de hecho, son más precisas para acreditarse como partidos políticos, pues en la actualidad la valla electoral ya no es tan alta, pero lo que sí se pide de requisito es la organización, la militancia efectiva y que haya un mínimo de militantes por cada jurisdicción que se tiene que acreditar, es decir, por cada jurisdicción regional o provincial que mínimamente exigen las reglas electorales. Entonces, se había llegado ya a la conclusión de que juntando las firmas para la valla electoral sí o sí te convertías en partido político, y esta norma finalmente no había sido tan efectiva a pesar de que la valla siempre se iba alzando. Entonces ahora la valla está a 0.1% del total de electores, pero lo complejo es acreditar a los militantes en cada una de sus jurisdicciones, de sus bases partidarias. Esto va a ser lo complejo porque en realidad aquellas organizaciones que no tengan este requisito principal no van a poder organizarse ni van a poder acreditarse como partidos nacionales. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Y nos gustaría también saber cuál es tu opinión respecto al proceso y a la valla de este 5% que tendrían que cumplir las organizaciones políticas. ¿Qué crees que pase con estos 24 partidos políticos? ¿Sobrevivirán todos a esta valla electoral? ¿Sobrevivirán a este proceso? ¿Cómo lo ves tú? Más del 50% de estos partidos políticos van a perder su inscripción. Más o menos el cálculo o proyección que podemos hacer es que en el peor de los escenarios, solo 7 partidos políticos pasarían esta valla electoral, ajustando un poco las cifras y en un escenario, digamos, bastante más positivo, podrían llegar hasta 11 partidos, pero es ser demasiado optimistas. Estos partidos políticos, en efecto, el requisito principal que se les pide es que pasen el 5% o el 6% si es que se va en alianza electoral con un partido, ¿no? Estos porcentajes van a ser complejos y complicados para la gran mayoría de partidos políticos, porque como tenemos, de hecho, una política en el cual se respalda
más al candidato presidencial que la propia institución, en la gran mayoría de partidos, salvo con honrosas excepciones, va a ser muy complicado que en efecto hayan 24 líderes que arrastren y jalen el vehículo electoral, por decirlo de algún modo, o el partido político, y que éste logre pasar esta valla. Va a ser complejo y en realidad va a dar un poco de cara a qué partidos realmente no han tenido una vivencia o una convivencia política con la sociedad, porque la sociedad no va a respaldar a aquellos partidos o aquellas instituciones que finalmente no han hecho nada en todo este periodo antes del gobierno o que han tenido también muy poca actuación o participación política, porque muchos de ellos únicamente se alistan meses antes de las elecciones y recién empiezan a salir a los medios o a dar sus opiniones o a preocuparse finalmente por la cosa política o la ciudadanía. ¿Dónde estuvieron previamente a las elecciones presidenciales? No sabemos. Sí, pues sí, y eso es parte también del problema que tenemos actualmente con nuestras organizaciones políticas que no se encuentran fortalecidas porque no se hace un trabajo previo a cada proceso electoral. Ahora, vamos a saber ya esto pasado el 11 de abril, qué organizaciones mantendrán su inscripción en el registro de organizaciones políticas. Hasta entonces todavía no podemos hablar de eso. Sin embargo, me gustaría también que nos expliques cómo interpretar que en el marco de una pandemia, también en la crisis económica, social, política que se tiene en nuestro país, tantas personas pretendan gobernar, aspiren al sillón presidencial. Bueno, la cuestión de la ambición, evidentemente, por llegar al poder, hace que hayan muchos interesados en llegar a la presidencia. Va a ser una elección complicada en el sentido de que al haber tantos candidatos, digamos en el mejor de los escenarios, 24 candidatos presidenciales, va a ser muy complejo que la retención del cerebro humano, que de hecho un spot publicitario es recomendado únicamente que no dure más de 30 segundos, porque la mentalidad o la mente no está diseñada para retener más información. ¿Te imaginas una exposición, Paloma, de 24 candidatos presidenciales y lo complejo que va a ser comparar uno y otro con la misma equidad? Principalmente la ciudadanía puede ya tener a uno o dos o tres candidatos por los cuales simpatizan, aquellos que todavía no han definido su voto, y otros ya pueden tener su voto definido. Sin embargo, hay una parte, un porcentaje del electorado, de la votación, que ahora se reflejan a través de las encuestas, que están representadas por dos sectores. Uno es el sector del voto duro, que no tiene probabilidad de movilizarse hacia otro candidato, y el otro es el voto volátil, es aquel que se puede decepcionar de su candidato por alguna situación compleja, por algún escándalo, por alguna situación que genere una crisis y finalmente puede migrar a otro candidato presidencial. Entonces, esta elección termina siendo compleja y complicada por la gran cantidad, pero se van definiendo con el correr de los meses y se van tomando posturas o van creciendo algunos otros candidatos que se tenían pues en el gran colchón de candidatos, digamos, pequeños, que se van fortaleciendo a medida que van exponiendo sus ideas, a medida que también van manifestándose públicamente que van a ser candidatos presidenciales, porque no todos los que tienen en un inicio la voluntad de ser candidatos, pues por una serie de requisitos o a veces por presiones o la propia voluntad política, terminan declinando sus candidaturas. Claro. Sí, entonces todavía tenemos hasta el 10 de febrero, que es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas. Recién en ese momento sabremos quiénes son los candidatos. Ahora tenemos precandidatos y me parece muy interesante lo que tú nos mencionas de que el ciudadano se mantenga bien informado, porque si bien no va a poder ver, digamos, las 24 alternativas, el ciudadano ya tendrá un enfoque de más o menos quiénes serán sus candidatos. Entonces tiene que informarse al respecto, tiene que revisar su hoja de vida a través de diferentes plataformas que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones como otras instituciones, ¿verdad, Censo? Sí, el trabajo y la labor que realiza el Jurado Nacional de Elecciones y todas las plataformas informáticas
permiten justamente ver la hoja de vida completa del candidato, las declaraciones juradas, etcétera, y esta información es sumamente valiosa para que se tome una decisión responsable y se vote por el mejor candidato, porque estamos hablando de que el nuevo presidente de la República va a asumir la crisis sanitaria que tenemos de la pandemia del COVID-19 y va a asumir los destinos del país en materia económica, de salud, etcétera, y evidentemente va a afectar eso a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos y a quienes tuvieran nietos. Va a afectar los destinos del país. Entonces es importante que la ciudadanía tome conciencia, averigüe e investigue por el candidato por el cual simpatiza. Así es. Y finalmente, si hay algún cambio de orientación o de votación, siempre vamos a poder informarnos para ver qué otro candidato se asemeja más a nuestras ideas y Efectivamente, sí. Enzo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar contigo. Igualmente, Paloma, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una breve pausa, volvemos. Estamos de vuelta. El mundo sigue minuto a minuto las elecciones en los Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden esperan el conteo final de votos. Según el sistema electoral norteamericano, el candidato que llegue a los 270 votos electorales será el nuevo residente de la Casa Blanca. Aún no hay un ganador para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos, pero Joe Biden está cada vez más cerca. Le restan solo 6 votos electorales para alcanzar los 270 necesarios para llegar a la Casa Blanca y dejar atrás a Donald Trump. Entonces, los números están así. Para el demócrata Joe Biden, 264 a favor, y para el candidato republicano y actual presidente Donald Trump, le acompañan 214 votos, ubicándose por debajo de Biden. Los estados clave que aún continúan el recuento de votos son Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Michigan, que se encuentran a un poco más del 70% del escrutinio. Esto debido a la participación tan activa de estos comicios. Cabe resaltar que no se tenía una participación del electorado tan alta desde 1908 en el país. Al parecer, el voto anticipado de más de 100 millones de personas ha favorecido la campaña demócrata dirigida por Biden, obteniendo más electorado a su favor según el conteo de votos. Estados Unidos aguarda los resultados de un encuentro electoral ajustado entre denuncias de fraude, protestas y autoproclamaciones de victoria, para conocer si habría una continuación del mandato de Trump o Biden, un nuevo presidente, comandaría al país. Los resultados oficiales, cada vez más cerca, nos aclararán qué le espera a Estados Unidos. En Nueva York se registraron disturbios y detenidos tras manifestaciones contra el candidato a la reelección presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump. Cientos de personas protestaron ayer en Filadelfia y decenas fueron arrestadas en Nueva York, Portland y Minneapolis durante manifestaciones en rechazo al gobierno de Donald Trump y por exigir el recuento total de la votación electoral. Con carteles de "Todos los votos cuentan", los manifestantes protestaron en distintos puntos del país. En Nueva York, un grupo de personas recorrieron el parque Washington Square al grito de "No Trump", produciendo una serie de arrestos policiales. Esos mismos hechos se produjeron también en Minnesota, en Portland y Oregón, donde cientos de policías se enfrentaron con opositores a Donald Trump, quienes rompieron escaparates de diversas tiendas. En tanto, en Filadelfia, centenares de personas salieron a las calles para pedir que se cuenten todos los votos y se respete el proceso democrático. Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York anunció la formación de una unidad especial para investigar los actos de saqueo y reforzó las medidas de seguridad en caso de que se produzca una ola de asaltos a los comercios como los que se vivieron tras la muerte de Floyd. Por su parte, líderes mundiales se han pronunciado sobre lo que esperan del que sea electo presidente de los Estados Unidos.
Algunos países y sus respectivos líderes continúan esperando el resultado del conteo de votos de la cerrada competencia que definirá al próximo presidente de Estados Unidos. Es así que algunos se anticiparon a la reelección de Donald Trump, otros se mostraron indiferentes y un grupo está preocupado por lo que pueda ocurrir. Desde Irán, el presidente Hassan Rouhani aseguró que gane quien gane, lo importante es que la próxima administración regrese a los acuerdos internacionales que mantenía, incluido al pacto nuclear. Por su parte, el primer ministro esloveno pro-Trump y de extrema derecha, Janez Janša, fue el único en anticipar el triunfo del republicano. Consideró válido el resultado en favor de Trump y criticó a los medios de comunicación. Así también, el ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró su apoyo a Trump y subrayó su deseo personal de que sea reelegido. En tanto, Alemania se mostró preocupada por la situación en Estados Unidos, luego que Trump se declarara vencedor antes del final del recuento de votos. En Twitter, los hashtags Trump, Biden y US Elections 2020 fueron tendencia desde Rusia hasta Pakistán, Malasia hasta Kenia y en toda Europa y América Latina, lo que indica cuán fundamental es para cada región del mundo el resultado oficial. Tras las elecciones de Estados Unidos, Sarah McBride hizo historia y se convierte en la primera senadora transgénero, venciendo a su rival republicano por un amplio margen. En estas elecciones de Estados Unidos no solo se elige al presidente y vicepresidente del país, sino también se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En ese sentido, Sarah McBride se convirtió en la primera senadora estatal transgénero del país tras lograr un escaño en la Cámara Alta del estado de Delaware. Lo hemos conseguido, hemos ganado las elecciones. Espero que esta noche demuestre a un niño LGBTQ que nuestra democracia es lo suficientemente grande también para él, dijo a través de un comunicado la nueva senadora estatal demócrata que venció a su rival republicano por un amplio margen. A sus 30 años, McBride lleva toda una vida entre la política y el activismo y fue becaria en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. Cualquiera que sea el mensaje que esta noche recibe la comunidad LGBTQ, ese no es un mensaje que esté dando yo, sino que lo envían los votantes. Creo que eso es lo más importante que yo y todos debemos recordar, concluyó McBride. Cualquiera que sea el mensaje que esta noche recibe la comunidad LGBTQ, ese no es un mensaje que esté dando yo, sino que lo envían los votantes. Creo que eso es lo más importante que yo y todos debemos recordar, concluyó McBride. Bien, y vamos a hablar sobre el panorama electoral impredecible y reñido en los Estados Unidos. Por tal razón nos encontramos con el internacionalista, el doctor Miguel Rodríguez Mackey. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Paloma, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, para que nos comente, por favor, ¿por qué hasta el momento no tenemos un ganador en los Estados Unidos? Pues fíjate, Paloma, eso sucede porque en Estados Unidos se produce lo que se llama el conteo de voto por voto popular para elegir a los delegados en cada estado. Y entonces comprenderás que hay votación regular, la de siempre, la gente va y vota prácticamente, eso ya se ha hecho el día mismo de la elección que fue el 3 de noviembre y al día siguiente, pero en estos momentos continúa el conteo de los votos acumulados por correo postal, las tarjetas que fueron abiertas recién el día 3 de noviembre. Esa contabilidad ha demorado y hay algunos estados, de hecho, faltan 5 estados cerrar, y entre ellos Nevada, Alaska, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. En esos estados siguen computando, siguen contando uno a uno. Ahí están los veedores de ambos partidos, demócrata y republicano. Y yo creo que todavía en el transcurso del día
vamos a tener recién algún resultado. Pero aquí, fíjate, Paloma, lo determinante, lo clave, lo que puede decidir la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, en vista de que para muchos ya Joe Biden tiene 254 delegados, recuerda que tiene que llegar a 270, y el presidente Trump se quedó en 214, sería el estado de Nevada. ¿Y por qué Nevada? Porque Nevada es un estado clave en virtud de que son 6 los votos de los delegados que lidian por pero muy poca diferencia, 0,2, 0,3%, para ver cuál de ellos podría tentar. En cambio, en Pensilvania es prácticamente seguro que lo va a ganar el presidente Donald Trump. Entonces, Donald Trump de 214 va a aumentar. Seguramente gana Carolina, seguramente puede ganar Georgia y Pensilvania, pero no va a llegar a los 270. Entonces, aquí hay una cuestión que tiene mucho que ver con las definiciones que se va a producir en el cómputo a la hora de tomar este veredicto final, los veedores, los que están haciendo todo el conteo de los votos que están llegando. De todas formas, hay que esperar hasta el final, el conteo de los votos, para ver quién será el ganador. Ahora, previamente Donald Trump ya había hablado de algún fraude y que él no aceptaría un resultado en contra suyo. ¿Usted cree que él pueda irse a una instancia judicial para decir que esto está ocurriendo, un presunto fraude? Bueno, Donald Trump lo ha venido diciendo incluso desde antes que comenzaran las elecciones. Yo creo que si pierde va a ser manotazo de ahogado. Nadie se va a prestar para aceptarle una situación, digamos, atípica en Estados Unidos. Es verdad que tiene en la Corte Suprema pues jueces que fueron nombrados por presidentes republicanos, 3 por él y 3 por Bush. Los demócratas tienen solo 3, son 9. Eso podría indicarnos una mayoría, pero la Corte Suprema en Estados Unidos, la verdad es que cuando se tratan de temas jurídicos de Estado, son muy impolutas y tienen toda una trayectoria que cuidar. De manera que yo creo que una vez acabado, culminado el proceso, el manotazo de abogado podría ceder y Donald Trump tener que aceptar un resultado como de manera indiscutible. Nadie podría objetarlo. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre en todo caso. Ahora, si hablamos un poco del Congreso, ¿cómo se observa la nueva distribución, doctor? Todavía el Congreso pareciera que repetiría el escenario de lo que hemos tenido hasta hace muy poco, es decir, un Senado controlado por los republicanos y una Cámara de Representantes controlada por los demócratas, que ha sido un poco el escenario de estos últimos 2 años. Hay que recordar que el Senado se está renovando solamente en 1/3 y estamos hablando de 100 senadores y se han renovado 33. Y en el caso de la Cámara de Representantes, ahí sí es una renovación total de los 435 representantes, de manera que esta es una pugna de poderes, es verdad, de cámaras, el Senado de un lado y la Cámara de Representantes otro, pero eso tiene su valor. Mira tú, recuerda que si hay un empate, todo puede pasar en las matemáticas, es decir, que Joe Biden y Donald Trump lleguen a los 269 delegados, el que va a elegir al presidente es la Cámara de Representantes. Cuidado con eso. Entonces, allí también habrá otra votación. Claro, ya no será por cada uno de los representantes, sino por estado, constituidos por estados que son 50 y que habrá otro tipo de votación. Pero igual, las cámaras, el Senado, de todas maneras, la mayoría indica un poder, persuade, insinúa, delimita, y eso es lo que
juega mucho en la democracia en Estados Unidos. Bien, doctor, ¿para cuándo podríamos tener o estaríamos hablando ya de unos resultados oficiales en los Estados Unidos? Es un poco complejo decírtelo, pero yo tampoco creo que esto vaya a demorar mucho tiempo, seguramente un par de días más, un día más, dependiendo cómo van cerrando las mesas en Pensilvania, en Nevada. Yo creo que lo de Alaska está prácticamente cerrado, es totalmente republicano. Entonces esto debe ser, yo creo que unas 36 horas más ya podría clarificarse, porque solamente necesita Joe Biden, como sabes, en algunos casos 17 delegados, pero para otros ya ha alcanzado 264 delegados, faltando de solamente 6, lo que podría ser otra vez Nevada. De manera que yo creo que el proceso no puede durar más de ese lapso. Bien, ¿qué viene después de la promulgación de los resultados, doctor? Bueno, el 15 de diciembre deberá formalizarse la voluntad de los ciudadanos estadounidenses. Cada delegado elegido pues se van a reunir en el verdadero colegio electoral, donde se formaliza el acto de la votación que unge oficialmente al presidente de los Estados Unidos 46º, y luego vendrá como consecuencia de ese acto la asunción, la juramentación, que es de acuerdo con una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, cada 20 de enero asume la presidencia de los Estados Unidos. Bien, listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias a usted, muy amables. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. El presidente de la República presentó un balance de la evolución de la pandemia en el país. Indicó que la curva de contagio, hospitalización y mortalidad registran bajas continuas. Veamos. El presidente Martín Vizcarra afirmó que las curvas de contagio por coronavirus, así como de exceso de mortalidad en el país, están en un descenso continuo desde hace más de 2 meses y se espera que sigan así. Y ahora estamos más o menos en niveles de contagio similares a la primera semana o quincena de marzo, ¿no? Eso respecto a la curva de contagiados. En cuanto a la curva de hospitalizados, la gráfica mostrada revela que a mediados de julio se llegó a un pico con más de 14.000 hospitalizados. Luego de esto, las cifras comenzaron a bajar de manera constante, teniendo en la actualidad alrededor de 4.000 hospitalizados. En los últimos 2 meses y medio ha disminuido a nivel nacional en 10.000 las personas que estaban hospitalizadas. No quiere decir que no haya gente que se siga contagiando, porque como lo hemos dicho, la pandemia no ha concluido. El virus no se ha ido, está aquí entre nosotros, pero cada vez hay menos cantidad de contagiados. Al referirse a la curva de excesos de fallecidos en el Perú, Vizcarra refirió que en las últimas 10 semanas también se ha reportado un descenso. Sin embargo, exhortó a la población a no bajar la guardia. Y es momento de las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Atención porque hoy depositan los 760 soles del segundo bono familiar universal a los beneficiarios cuyo último dígito de DNI termina en el 9. Recordemos que los depósitos se hacen en cuentas del Banco de la Nación o banca privada según el cronograma. Aquellos que retiren hasta 17.200 soles de su fondo de pensiones de la AFP deben tener en cuenta que el primer desembolso de dinero se realizará después de 30 días de haber hecho la solicitud. Esta solicitud se hará de forma remota, virtual o presencial y por única vez dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la ley.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la Directiva de Atención de Depósitos Judiciales, Emisión, Entrega de Orden a Pago Virtual en materia de alimentos, con lo cual se busca reducir el tiempo que conlleva a la atención y entrega de estos, además de evitar aglomeraciones. El reconocido Grupo Editorial de Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inaugurarán la nueva librería de la Casa Editorial que estará en la ciudad universitaria y que se llamará José María Arguedas. Luego de casi 8 meses de cerrada por la pandemia, la Reserva Natural de Paracas volvió a abrir sus puertas a los visitantes como parte de la reactivación turística del país. Esto con todos los protocolos de bioseguridad. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Y en Tarapoto, las autoridades se pusieron en marcha la Operación Taita en favor de los ciudadanos que recibirán atención médica gratuita. El informe es de nuestro canal aliado Vía Televisión. Los adultos mayores son la población más vulnerable en esta emergencia sanitaria. Es por ello que esta mañana se puso en marcha el Plan Taita, estrategia multisectorial que tiene por finalidad brindar protección oportuna para evitar la propagación del COVID-19 en San Martín. El Plan Taita busca la atención o ubicar a las personas adultas mayores y a aquellas personas vulnerables, ¿ya? En este caso para detectar el coronavirus, darle la medicación respectiva y también darles un paquete de alimentos. Es una operación multisectorial y básicamente el personal de salud es el principal involucrado en esta actividad. Participa el Ministerio de Defensa, nosotros en este caso el Ejército, la Policía Nacional, Salud, MINSA, la Municipalidad, entonces INDECI. Es un trabajo multisectorial. El jefe militar de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales señaló que en coordinación con la Municipalidad Provincial de San Martín se logró empadronar a 2.000 personas, quienes recibirán atención y pruebas de descarte entre moleculares y rápidas. Es ilimitado, teniendo en consideración que las personas adultas mayores no son personas que requieren esta atención. En este caso, específicamente es Tarapoto. Ya, para eso hemos coordinado con la municipalidad, sin embargo esperemos que venga la mayor cantidad, ¿no? Reaño Puerta indicó que primero se atenderá en el distrito de la Banda de Chilcayo, el viernes en Morales. También instó a las personas adultas mayores a que se acerquen a los distintos locales portando su documento nacional de identidad para ser atendidos y de esta manera evitar complicaciones en su salud. ¿Qué decirle a la comunidad en todo caso general? No, invitamos a toda la comunidad a participar de esa actividad que sirve para la prevención y sirve también para proteger a los adultos mayores, ¿no? Y también comprender que aún seguimos con el virus en casa y exhortarlos a cumplir con la disposición que dicta el Estado peruano. En la puesta en marcha del Plan Taita participaron representantes del Ejército Peruano, Policía Nacional, Municipalidad Provincial de San Martín, Dirección Regional de Salud, Instituto Nacional de Defensa Civil, entre otros. Nuestro canal aliado TV Cosmos nos ha preparado un informe especial sobre la inmigración venezolana y el esfuerzo de muchos ciudadanos de ese país por crecer en el Perú. Veamos. Desde hace 2 años el Perú experimenta el mayor volumen en cuanto a ingreso de personas extranjeras a diversas regiones. La mayoría llegó en condiciones de extrema pobreza y usaba espacios como este para pernoctar. La corriente migratoria al Perú tuvo un mayor flujo por las fronteras del norte, con Ecuador y Colombia. La mayoría venezolanos ingresaron por vía terrestre y de ilegales. La reacción del gobierno peruano no fue la adecuada en materia legal y de control, al punto que, en junio, Amnistía Internacional declaró que el Perú no ha querido o no ha podido proteger adecuadamente los derechos y la dignidad de las personas de Venezuela que huyen de las violaciones de derechos humanos masivas cometidas en su país de origen. La mayoría, yo creo que casi todos trabajamos independientemente, ¿no? Muchos trabajan de repente en el volante, otros vendiendo en la calle, otros vendiendo café, chocolates, queques, y entre esos, pues. Y la cantidad de venezolanos que estamos ahorita sin de repente una capital, una entrada y un sueldo es bastante grande. Quienes ingresaron de manera legal tuvieron oportunidades laborales casi de inmediato. Quienes no, usaron el poco dinero que tenían para emprender.
Los menos afortunados se vieron obligados a pedir dinero en la calle y sumergirse en la delincuencia, desde delitos comunes hasta crimen organizado. La denominada ola migratoria más grande del siglo XXI al Perú ahora se sustenta en la formalidad, la promoción de derechos para los extranjeros y el acceso sin discriminación a salud y educación. La capital, Lima, concentra más del 84% de foráneos. Ella es Clara Betancourt. Es venezolana y hace 2 años, impulsada por la crisis socioeconómica y política de su país, abordó un bus y tras 5 días de viaje junto a su esposo, llegó a Trujillo, en la norteña región La Libertad. Eligió el país de los incas porque, a oídos de los latinos, es un destino que garantiza la estabilidad económica y laboral. ¿Qué fue lo que te impulsó a elegir al Perú como destino? Pues la verdad por recomendaciones de un amigo que estaba acá. ¿Y esas recomendaciones en qué se basaban? En que la economía era estable. Y como veníamos de una economía muy poco estable, mi esposo y yo. La mayoría de migrantes laboran en empleos temporales. Algunos, como Eduardo Pernía, han optado por ser emprendedores. Por estos días, él pone a prueba su talento. Es diseñador gráfico y sus clientes son microempresarios. Como que un trabajo estable, pues, y de ahí lo que uno sabe y lo que uno desarrolla, cómo se desempeña, pues, para ganarse la vida, ¿no? ¿A qué te dedicas actualmente? Yo soy diseñador gráfico, trabajo con esta parte de lo que es publicidad. Jorge Güey es colombiano. Radica en el Perú desde hace 5 años y su talento en el baile le permitió abrir una academia. Bueno, llegué en el año del 2015 a Perú, exactamente a la ciudad de Trujillo. Vine a trabajar de frente a una academia porque gracias a Dios me había ido muy bien en Colombia y venía de frente a trabajar a Perú. Bueno, al principio es duro, ¿no? Es complicado porque no conoces a nadie, pues es otra cultura totalmente diferente. Sin embargo, la sombra de la migración es la informalidad laboral, que abraza a miles de extranjeros en los sectores comercio, producción, construcción y minería informal en mayor medida. Por estos días el panorama para los extranjeros mejora en el Perú, y es que el Ministerio del Interior ha emitido una norma con medidas excepcionales, temporales y especiales para que ellos regularicen su situación migratoria en suelo peruano. Salud reinició las operaciones quirúrgicas por diversos males. Esta, sin duda, es una buena noticia para los asegurados. Este informe es de la Agencia de Noticias Andina. Después de 7 meses de para por la pandemia, se reactiva el servicio de cirugía en el Hospital Jorge Boto Bernales. Hasta el momento, se han realizado 2 operaciones exitosas. Hemos dado inicio al desembalse quirúrgico de la red Almenara en lo que es hernias y vesículas, gracias al apoyo multidisciplinario de médicos, enfermeras, técnicos del Hospital Vitarte y el Hospital Boto Bernales. Han sido 2 operaciones exitosas de Colelaps, que son 2 cirugías laparoscópicas de vesícula. En el tiempo de 1 hora han sacado la vesícula y las pacientes actualmente están en condiciones de alta y estables. El hospital cuenta con una amplia sala de cirugía con equipos de vanguardia, donde toda intervención se lleva a cabo dentro de los protocolos de bioseguridad. Hemos acondicionado los ambientes de sala de operaciones y hemos acondicionado unas camas para los pacientes quirúrgicos, porque vamos a iniciar un plan de desembalse quirúrgico de la red Almenara, donde cada hospital va a preparar a sus pacientes y nos van a enviar acá al Hospital Boto Bernales para hacer las operaciones de vesícula y hernia. Claro, ellos van a preparar al paciente y cuando tienen todo su prequirúrgico completo, ingresan mediante una referencia a nuestro hospital y nosotros lo recibimos acá, realizamos el protocolo de seguridad, revisamos todos los análisis de historia clínica y con todo eso programamos para una cirugía ya sea laparoscópica o convencional. Con esta reactivación, el hospital espera atender alrededor de 40 cirugías mensuales de diversas patologías. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspendió más de 4.500 líneas telefónicas en casi 8 meses por realizar llamadas falsas y malintencionadas. En los casi 8 meses desde que se inició el estado de emergencia por la COVID-19, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ordenó la suspensión de 4.520 líneas fijas y de celulares,
desde las cuales se efectuaron llamadas malintencionadas a centrales de emergencia. El cese temporal del servicio implica que dichas líneas no puedan efectuar llamadas ni utilizar sus datos de Internet por un plazo de 30 días calendario. De dicho total, el 47,9% de comunicaciones perniciosas se hizo a la Central 105 de la Policía Nacional del Perú, que de acuerdo a los reportes enviados al MTC, recibió 2.164 llamadas falsas. Con el nuevo régimen sancionador se podrá ordenar la cancelación definitiva de los servicios de voz y datos de las líneas telefónicas e imponer multas de hasta 17.200 soles, equivalente a 4 unidades impositivas tributarias a los titulares de dichas líneas. Esta medida busca disminuir el número de llamadas malintencionadas a las centrales y generará un uso más eficiente de recursos públicos para la atención de urgencias y emergencias. El Poder Judicial condenó a 8 años de cárcel a Gerald Oropesa por el delito de conspiración para el narcotráfico. De esta manera permanecerá recluido en un penal de Puno hasta el 2023. El Poder Judicial dictaminó que Gerald Oropesa, implicado en el caso Red Oropesa, sea condenado a 8 años de cárcel por el delito de conspiración para el narcotráfico. También ordenó el pago de 400.000 soles como reparación civil en el proceso que venía siguiendo. La historia judicial de Oropesa inició desde 2015, cuando su lujoso Porsche blanco fue atacado con armas y granadas de guerra. Las investigaciones policiales no tardaron en vincularlo con el envío de 160 kilos de cocaína a través de la vía marítima con destino a Holanda y Bélgica. Cabe señalar que Oropesa se encuentra recluido en un penal de Puno donde permanecerá hasta septiembre del 2023, luego de ser trasladado del penal Chayapalca, donde cumplía prisión preventiva. Se informó que el conteo de la condena inicia desde la fecha en que fue capturado en Ecuador, el 12 de septiembre del 2015. Y como todos los jueves tenemos nuestro segmento El Libro Recomendado. Hola, soy Walter Córdoba, abogado de profesión y escritor de vocación. Y uno de mis libros favoritos es Conversación en la Catedral, de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Este libro no solamente te traslada a la Lima de antaño, también te sumerge en la crisis existencial de Zabalita, el personaje principal, y su búsqueda inacabable por descubrir cuándo se jodió el Perú, y su vida también. Te invito a leer este libro y todos los que lleguen a tus manos para que descubras mundos maravillosos llenos de emociones. Recuerda que leer no solamente incrementa tu inteligencia, también incrementa tu cultura. Ya lo saben todos, ¡vamos a leer! Tenemos ahora información internacional. En Dinamarca se sacrificarán a 17 millones de bisones, estos pequeños animales que según un estudio pueden representar un riesgo para la efectividad de una futura vacuna contra la COVID-19. Sin duda, la COVID-19 y su contagio a grandes masas ha ocasionado que se descarten todo tipo de posibles transmisores del virus. Los bisones no fueron ajenos y alrededor de 17 millones de ellos criados en Dinamarca serán sacrificados por traer consigo una mutación que representaría un riesgo de que futuras vacunas contra la COVID-19 no funcionen como se tiene previsto. Al parecer, esta mutación no ataca directamente a los efectos que causa el coronavirus en las personas, pero sí perjudicaría a los anticuerpos, restándoles eficacia, disminuyendo la efectividad de cualquier posible cura. Resaltamos que Dinamarca es el mayor exportador mundial de pieles de bisón. En tanto, el gobierno ya anunció que primará la salud lanzando la campaña de sacrificio de bisones. Cabe recordar que casi 100.000 bisones también fueron sacrificados en España después de que muchos de ellos dieran positivo al coronavirus. Al parecer, estos pequeños animales suponen un riesgo muy elevado para la salud pública y la mutación del coronavirus en humanos.
Arrancó la campaña para las elecciones parlamentarias en Venezuela del próximo 6 de diciembre, con fuertes medidas de control a causa de la pandemia del coronavirus. Las fuerzas políticas de Venezuela iniciaron desde este martes la campaña electoral para los comicios del próximo 6 de diciembre, que permitirá renovar la Asamblea Nacional. Será hasta el próximo 3 de diciembre que los más de 14.000 candidatos a diputados podrán realizar su campaña, la cual el Consejo Nacional Electoral determinó adelantar y extender su duración como parte de la colaboración, equilibrio y pluralismo del ente. Esta vez con la particularidad establecida en el reglamento comicial de hacer el mayor uso de las plataformas digitales y evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados para prevenir el contagio de la COVID-19. Así, en esta oportunidad, el ente comicial tendrá a disposición una página alternativa para que las organizaciones políticas nacionales, regionales e indígenas puedan promover sus propuestas y den a conocer sus candidatos y su material audiovisual. Para estas actividades, el Poder Electoral además hizo hincapié en la importancia del respeto a las medidas preventivas de la COVID-19 durante la campaña electoral. Llegamos al final del programa, los invitamos a seguirnos también mañana en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de Huancazancos en Ayacucho. Permiso.